Pero como es una primera consulta, ¿qué me preguntará? Ay, no sé. Y si me hace preguntas que, mira, mejor paso. Tomar el paso de acudir a la primera consulta no es fácil, porque no sabes qué te preguntará, qué te va a decir. Y todo esto te hace sentir incómoda y puede que al final decidas no dar el paso. Quédate conmigo porque te voy a explicar cómo es una primera consulta de nutrición y así cuando quieras acudir no tendrás dudas. Yo soy María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar la respuesta a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista. Así que suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte nada. La mayoría de nutricionistas utilizamos un software para gestionar lo que son los datos de los pacientes. Por tanto, el primer paso que se da en la consulta es crear la ficha del paciente. Y para ello necesitamos unos datos mínimos básicos como son el nombre y apellidos, el DNI, fecha de nacimiento, población y poquito más. Yo no suelo pedir más información, la verdad. Luego el nutricionista va registrando más información y el orden en el que te lo pueda pedir pues va a ser diferente de la metodología de cada uno. El que te voy a explicar a continuación es como yo lo realizo, el orden que yo tengo en mis consultas, ¿vale? Cuando viene un paciente a iniciar por primera vez, entonces voy a explicarte cómo es el paso a paso. Es importante conocer el movimiento que realizas o la actividad física para poder realizar un gasto calórico aproximado diario y así poder adaptar la alimentación correctamente a las necesidades que tienes en ese momento y para ese objetivo. Por tanto, a continuación hay que preguntar qué objetivo es el que tienes en este momento. Si es una pérdida de peso, si lo que quieres es mantener el peso, si quieres realizar un aumento de masa muscular, etcétera, porque según el objetivo que tengas va a variar la forma de alimentación que vamos a hacer. Otros datos importantes a nivel general sería pues si tienes alergias, si tienes intolerancias alimentarias, si tienes operaciones a nivel de sistema digestivo, porque realmente el que te hayas operado una rodilla, pues si te la operaste hace 5 años no es relativamente importante para la alimentación. Sin embargo, si te has operado, por ejemplo, de la vesícula o del intestino o del esófago o algún problemita que hayas tenido, eso sí es importante. También es importante conocer si en la actualidad estás padeciendo alguna patología, porque primeramente para ver si esa patología puede afectar al tipo de alimentación o a cómo consumes los alimentos y tu metabolismo interno, etcétera, y también porque si estás tomando medicación puede que esa medicación también te esté afectando, ya que hoy en día hay muchos medicamentos que retienen líquidos, que te hinchan, que te ralentizan la pérdida de peso, etcétera. Entonces es importante saber qué patología tienes y qué tipo de medicación estás tomando para ella. Una pregunta que también realizo es que si de forma general te encuentras bien o sientes como un cansancio generalizado, etcétera, para ver un poquito cómo internamente te puedas encontrar. Y también pregunto cuándo fue la última analítica que te hiciste, porque bueno, hay veces que nos descuidamos un poquito en ese aspecto y realmente es importante saber cómo estás internamente, porque a lo mejor pues tienes un poquito de colesterol y no lo sabías, o a lo mejor tienes el azúcar un poquito elevado y tampoco lo sabías. Entonces es importante que te hagas una revisión médica una vez al año, o una revisión de analítica. El médico no te la puede negar, de hecho tienen estipulado que una analítica sin explicación alguna puedas pedir una al año, es decir, sin ningún motivo aparente tienes derecho a una analítica anual. En mujeres también es muy importante saber el estado actual de la menstruación, pues si tienes reglas regulares, si tienes reglas irregulares, si estás con la menopausia, con la pre, con la post, etcétera. ¿Por qué? Porque todo esto provoca cambios hormonales que tu cuerpo va a notar y esos cambios hormonales van a afectar a tu forma de consumir los alimentos, a la forma de perder peso, etcétera. Entonces es importante saberlo y también es importante saber si estás tomando anticonceptivos, porque hay muchos anticonceptivos que también pues te hinchan, que ralentizan la pérdida de peso, etcétera. Así que también es un dato importante. Para hacernos una idea de cómo puede ser tu adaptación a la nueva alimentación, es importante que sepamos qué tipo de alimentación estás llevando hasta ahora. Yo suelo preguntar qué comiste el día anterior, qué desayunaste, qué almorzaste, qué comiste, todo. Y también te hago preguntas de forma generalizada si acostumbras a comer pan, si acostumbras a tomar salsas, si acostumbras a tomar fritos, si acostumbras a tomar bollería, etcétera. Porque es importante saber cómo es tu alimentación y cómo la haces para realmente saber qué cambio sería el que más se adapta a ti. Porque hay muchísimas personas que vienen a consulta y realmente cuando les haces las preguntas ves que están comiendo bien,
que llevan una alimentación sana, que no comen bollería, no comen fritos, o sea, es una alimentación perfectamente saludable. Sin embargo, esas personas suelen tener el fallo en la cantidad, no en la calidad. Entonces, cuando tú haces todo este tipo de preguntas, ahí puedes ver que está fallando. Puedes ver si está fallando el tipo de alimentos que está consumiendo o ves que está fallando las cantidades que está comiendo. Pues hasta aquí sería toda la información que recogemos para ver un poquito cómo adaptamos esa nueva alimentación a ti y a tus necesidades, a tu objetivo, a tu estilo de vida, a tu tipo de actividad, etcétera. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en el comentario que yo te contestaré, y si te gustaría recibir más información sobre el tema de una consulta personalizada, te voy a dejar por aquí abajo la dirección de mi página web, y ahora cuando termine el vídeo entras y te pones en contacto conmigo. Ahora vamos a la parte más práctica de esta primera consulta, que sería un poquito ver tu composición corporal mediante lo que es la bioimpedancia. La bioimpedancia es una báscula que transmite unas pequeñas corrientes, muy pequeñitas, no son imperceptibles, no las vas a notar, y lo que hace es como un pequeño recorrido por tu cuerpo para ver qué cantidad de grasa corporal tienes, masa muscular, porcentaje de agua, masa ósea, etc. Todos estos datos que nos va a dar la báscula son datos que nos pueden orientar, no son 100% reales, eso es imposible de saberlo, ¿vale? Ni tampoco son 100% fiables, pero sí que te hace una idea más o menos de cómo puedes estar internamente. Como digo, no es un dato 100% real, ¿vale? Simplemente es una orientación para que puedas tener una base de donde partir, y así revisión tras revisión puedes ir un poquito comparando estos resultados y ver qué mejoría se ha hecho respecto al porcentaje de grasa y al de la masa muscular. También vamos a tomar medidas corporales, pues de pecho, cintura, cadera, pierna, brazo, pues depende de cada persona, utilizaremos más medidas o menos medidas. Pero lo normal sería pecho, cintura, ombligo y cadera. ¿Te ha pasado alguna vez que por tener dudas sobre cómo sería la primera consulta has decidido no empezar? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de comentarios, y si utilizas la frase ánimo, primera consulta, me hará súper feliz porque sé que ves mis vídeos, que me ves hasta el final y que además te gustan. Y esto me ayudará a crear más contenido para ti. También te animo a que compartas este vídeo con aquellas personas que creas que le puede interesar. No te pierdas el siguiente vídeo porque vamos a hablar de la bioimpedancia, cómo funciona esta báscula. Así que suscríbete a mi canal para que puedas recibir la notificación cuando se publique el vídeo. Mientras tanto, te dejo un vídeo por aquí que sé que seguro que te va a encantar, y muchas gracias por ver mis vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.